Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Luis Bassat. ¿Qué tal estás, Luis? Buenos días, muy bien. Encantado que hayas venido en este día un poco lluvioso de Madrid, la verdad. Sí. Pero bueno, es bonito Madrid también cuando tiene este chirimiri medio vasco que te permite andar por la calle simplemente con un buen anorak, con un pequeño paraguas. A mí me gusta Madrid. Me gusta siempre, pero también cuando llueve. Sí, también cuando llueve, ¿no? Y también te gusta a ti andar. Te lo he leído alguna vez, ¿no? Que te gusta andar. Sí, vamos andando. Hoy no hemos venido en coche, claro, pero intentamos ir andando a todas partes. Y esto es parte del ejercicio que nos obligamos a hacer todos los días, ¿no? Además de ir en bicicleta el fin de semana, que es cuando más deporte hago. Bueno, tú eres un entusiasta de las bicicletas. Sí, hace muchísimos años que voy. Antes era un entusiasta de correr, hasta que me rompí el menisco muy mal. Y entonces el médico me dijo que dejara de correr, que el golpe que dabas contra el suelo era muy malo para los meniscos y que tenía que hacer o natación o ciclismo, ¿no? Nadar ya nadaba y nadaba bien, había nadado toda mi vida, pero en invierno nadar en una piscina me da un poco de pereza, ¿no? Sí, y empecé a ir en bicicleta en Llavaneras, que es un pueblito que hay cerca de Barcelona, a 30 kilómetros, con unos amigos por carretera. Y bueno, nos entró tal afición que no lo hemos dejado. Y ahora ya no voy solo el sábado y domingo, voy el viernes. Es decir, me voy el jueves por la noche a Llavaneras y viernes, sábado y domingo pues hacemos bastantes kilómetros. Al final hacemos unos 150 entre los 3 días. Bueno, no está nada mal. Alguna vez, además, te he leído mucho sobre la importancia del entusiasmo y de la vitalidad. Y una vez ponías el ejemplo de alguien que conocías del mundo del ciclismo y de las bicicletas. Decías, un señor de 90 años que se había enfadado porque la bicicleta que le habían regalado tenía una garantía solo de 10 años, ¿no? Exactamente, un amigo que nos encontrábamos, no íbamos con él, pero como nosotros corríamos un poquito más que él, porque era mayor que nosotros, cuando lo pasábamos, porque íbamos por la misma carretera, siempre nos saludaba y un día fue cuando nos dijo que cumplía 90 años y que el sábado nos invitaba a desayunar, porque lo solíamos hacer en el mismo sitio. Y así fue. Nos contó esta anécdota que fue divertida, ¿no? Y murió a los 94, y no por caerse de la bicicleta, sino por caerse andando. Y pobre, pues nos dejó, pero un tipo entusiasta. Bueno, de los amigos con los que voy, uno tiene 86 y va a cumplir ahora 87. Y está con bicicleta eléctrica, evidentemente, pero está fuertísimo y bueno, me cuesta seguirle, ¿eh? Sí, pero también lo he dicho alguna vez, lo de los años arrugan la cara, pero la falta de entusiasmo es lo que te arruga el alma, ¿no? Es verdad. ¿Cómo sabes todas estas frases mías que he ido diciendo a lo largo de mi vida? He estudiado, Luis, para estar a la altura de la conversación con alguien como tú, con una trayectoria y un bagaje en publicidad importante. Hay que hacer un poco hay que estudiar, hay que leer, hay que pues te formarse. Lo agradezco. No, qué menos. Un día me entrevista una chica que habíamos fichado en nuestra empresa de relaciones públicas y su jefa le dijo, mira, como primera providencia quiero que entreviste a Luis Bassat. Y viene a entrevistarme y me dice, bueno, dígame algo de su vida. Digo, deberías saberlo tú, que has venido a trabajar aquí. No, es que la verdad es que no sé nada de usted. Digo, pues mira, lee algún libro y vuelve a entrevistarme cuando ya sepas un poquito de mí, ¿no? Y por lo tanto me gusta mucho y te agradezco que hayas preparado la entrevista. No, pero es verdad que a veces, y es algo que cuando doy alguna charla por ahí sobre el tema de podcast o de periodismo y tal, es curioso porque a veces es interesante saber mucho del invitado, de la persona con la que vas a hablar, pero tampoco demasiado para que tú tengas también capacidad de sorpresa cuando te va a contar algo. Entonces también es interesante. Y también me acuerdo de ti siempre, porque yo tenía una profesora de marketing que cuando estaba en la carrera hace ya unos cuantos años, contaba siempre que le había impactado muchísimo una charla tuya en la que te quitabas la chaqueta y hacías como una presentación, hacías como con la chaqueta algo extravagante. Y se me quedó grabado y cada vez que iba a dar una charla, digo, tendría que hacer lo de Luis Bassat y quitarme la chaqueta o decir algo de la chaqueta para ser más memorable. Pues eso no es más que una prueba de que las cosas normales no se recuerdan, porque me quito siempre la chaqueta primero normalmente. La dejo allá y luego digo, si a alguien les pregunta dentro de un año
si Luis Bassat se quitó la chaqueta o no, la mayor parte de ustedes no lo recordarán. Entonces me la vuelvo a poner, me la vuelvo a quitar y entonces la tiro a la platea y es cuando les digo, y ahora en cambio estoy seguro de que ustedes van a recordar que yo tiré la chaqueta antes de empezar. Y esta es la diferencia entre la buena publicidad y la mala publicidad. La que no se recuerda al día siguiente y que la recuerdas prácticamente toda la vida, ¿no? Es curioso que un día, una vez, la empresa Fuji, el presidente de Fuji España, me pidió si podía dar una charla a todos los presidentes de Fuji Europa que se reunían en Barcelona. Y dije que sí, con mucho gusto, hablaron con mi gente, se pusieron de acuerdo en todo y nos enviaron un contrato. Y es curioso que el contrato ponía y Luis Bassat se compromete a tirar la chaqueta al público. Es que este señor me había visto o oído en alguna ocasión y en el contrato puso que yo tenía que tirar la chaqueta. Era parte de la contrato, performance. ¿no? Y sí, la tiré, evidentemente. Sí, pues yo pensaba que era una historia apócrifa o que era una idea de esta profesora y releyendo algún libro tuyo lo mencionas. Y dije, mira, es verdad. Empezar una charla en frío cuesta un poco. O sea, que la gente te preste la atención inmediatamente cuesta algo. Y la verdad es que una vez en la Argentina, en el pleno verano argentino, una universidad me invitó, un aula no muy grande, y había 500 personas, chicos y chicas, sentados por el suelo, en los pasillos. Bueno, un gentío tremendo, hacía un calor brutal y pensé, me he de quitar la chaqueta. Y se me ocurrió la idea entonces, si me la quito normal, bueno, no pasa nada. Y si aprovecho que me quiero quitar la chaqueta porque voy a estar sudando, y es cuando lo hice por primera vez. Y, a ver, no lo hago siempre, pero en alguna ocasión, cuando creo que es importante pillar la atención del público y que estén pendientes de lo que les vas a decir, pues lo he seguido haciendo. Y he intentado buscar otras ideas para no hacer siempre lo de la chaqueta, pero ninguna es tan fuerte como esta. El otro día estaba en una cena con unos amigos y salió un tema hablando tranquilamente estábamos hablando de anuncios que habíamos visto recientemente y hablaban de un anuncio que les había gustado mucho y que era muy interesante, tenía algo de humor, pero nadie era o no sabía muy bien decir exactamente qué marca era la de ese anuncio. Entonces se generó ahí un pequeño debate sobre, entonces, ¿ese es un buen anuncio o no? En el sentido de, si tú no te acuerdas luego de la marca, ¿es buen anuncio o no? Y había gente que decía, sí, porque inconscientemente se queda ahí y aunque tú no lo sepas, luego vas a decidir en función de eso o va a acudir a tu recuerdo. Y otra gente decía que entonces era un mal anuncio. Y dije yo, no os preocupéis. El sábado hablo con Luis Bassat y tengo ese privilegio de zanjar el debate con el mayor experto en publicidad que ha sido de España. Con un incidente que me pasó no hace mucho en una calle en Barcelona. Yo iba bajando por la calle, una señora iba subiendo y me para y me dice, hombre, señor Bassat, qué bien que saludarle, me hace mucho honor saludarle a usted y qué buenos son los publicitarios. Ustedes hacen unas cosas tan bonitas. Mira, el otro día vi un spot precioso que sale una señora con un niño y parecía que haría como una salida de sol. Y yo para ver de qué spot me estaba hablando le dije, ¿y qué marca anunciaba? Y dice, no me acuerdo, pero era buenísimo. Digo, no, perdone, era malísimo. O sea, la película podía ser muy bonita, sí. Eso no se lo discuto, pero el spot era malísimo porque si usted ni tan siquiera recuerda qué marca anunciaba ese spot, no cumplía con su objetivo principal, que es vender el producto. La publicidad no solo está hecha para divertir, mejor dicho, no está hecha para divertir. La publicidad divierte porque de esta manera te atrae la atención, te recuerda, te sientes más cercano a la marca que la anuncia, pero al final, si tú no consigues que el público se interese por el producto y la marca que tú estás anunciando, el spot es muy malo, ¿no? Mira, yo siempre digo que la buena publicidad es la que vende el producto. Sin más, no la que gana premios, no la que triunfa en los festivales, es la que vende el producto. La mejor es la que vende el producto y construye la marca. Y la óptima es la que vende el producto, construye la marca y hace algo por la sociedad. Y esta es la publicidad mejor de todas, aquella que vende el producto, construye la marca y deja un pozo social importante, ¿no? La igualdad de la mujer, el derecho de todo tipo de inclinación sexual, etcétera. Sí. Esa es la buena publicidad, la que vende el producto, construye la marca y hace algo por la sociedad. Y a veces es imprescindible construir la marca primero. Mira, ahora se está anunciando en España un coche de una marca, supongo que es coreana, Samsung o algo así, no sé exactamente cómo se llama, no he conseguido memorizar el nombre, ¿no?
y hacen un anuncio en el que explica las características, un 4x4, que no sé qué, que para el hielo y la nieve. Y pienso, ostras, pero primero que me digan quién es este Samsung o cómo se llame. Que me digan si es coreano o no es coreano, si es importante, si vende muchos coches en Corea o en Asia, si tiene una garantía estupenda, si investigan y el coche tiene alguna novedad. No. Venden el producto. Y están equivocados. Porque yo no me compraré nunca un producto de una empresa que no sepa ni quién es. Es decir, un producto caro. Una corbata me la compro y no me importa. Me entero de la marca cuando al fin miro en la parte de atrás de la corbata. Pero un coche, hombre, has de saber quién es este fabricante, de qué sitio es, qué garantía te da, si es importante o no es importante. No sean 4 desgraciados que se han montado un tallerito, un pequeño taller y ahora venden coches en Europa. No. Se equivocan completamente, y te lo digo, y saldrá en público. No se puede vender un producto tan caro como un coche sin haber vendido primero la marca. Sí, aparte es verdad que alguna vez te he leído, te he escuchado decir que para unas compras caras la gente cree que no leen las cosas o no se informa, y luego sí se informa, Claro. sí está atenta, y para cosas, No para te gastos. gastas 30.000 euros simplemente porque el coche te gusta. Una vez salió un anuncio de un coche en una revista española. El coche era de color rojo, era una doble página de revista. Fuego, ¿no? Y ponía fuego. Qué buena memoria tienes, ¿eh? Oye, ¿eso vende un coche? Sí, algo más tienes que decir. Tienes que decir que era Renault, que me parece que lo era, pero tampoco estoy seguro. O sea, tienes que decir de qué empresa es, si es de 2 plazas o de 4. Sí, alguna cosita has de decir, ¿no? Por otra parte, en la actualidad, los fabricantes de coches se han dado cuenta que necesitan la publicidad emocional para vender, porque la mayor parte de coches son iguales o son parecidísimos. El diseño no es como antes, que venía Giugiaro y revolucionaba el diseño de una determinada marca. Ahora el diseño ya no lo hacen los ordenadores, el túnel del viento. Y claro, tú ves un coche de lado, de perfil, y es igual que todos los demás, porque el túnel del viento da una cierta curva para que el coche penetre lo mejor posible en ese viento y tenga menos gasto de gasolina y coja más velocidad. El diseño es muy parecido de casi todos los coches, ¿no? Algo más hay que decir. Y en cambio, ahora que hay muchísima publicidad emocional, sigo estando muy interesado por la publicidad, ¿no? Veo un anuncio precioso, emocionante, bonito en la televisión, y de repente se corta y dice: y ahora por 299 euros al mes, financiación no sé qué, TAE. No, déjame con la emoción. Ya me dirás el precio en otro medio. Hazme un anuncio de prensa donde diga el precio. Dímelo por radio. Pero ese anuncio tan bonito que me estaba emocionando, de repente desaparece el sueño y te hablan de 299 euros al mes con un interés del no sé qué. Hombre, no. O sea, es cierto que hay que decir cosas del producto para que se venda. Pero si tú has conseguido un gran acercamiento emocional y crees que el precio también es importante, oye, hay otros medios. No lo has de decir en el mismo anuncio donde has creado el acercamiento emocional. Hay medios mucho más racionales que la televisión y que además te quedan por escrito, ¿no? La prensa, por ejemplo, donde tú puedes poner el coche, las características, la gente se las leerá si quiere comprarse un coche, el precio, la financiación, todo eso puede ir, pero en un medio que te permita argumentar. El medio emocional, por definición, que es la televisión o Internet hoy en día, no hace falta que lo digas todo, pero algo sí. Sí, lo de la capacidad para llegar a las emociones es algo que tú has trabajado mucho, ¿no? Y que te has dicho ahora que hay cada vez más publicidad emocional. ¿Eso te gusta, lo que estás viendo? Sí, yo he querido siempre en la publicidad emocional. Desde que leí un libro de un tal Pierre Martineau, que había hecho, creo que toda la publicidad de Nestlé durante muchos años en Francia y en Suiza, y que decía que todo argumento racional crea un contraargumento racional. Si tú dices, este es el mejor producto del mercado, el receptor del mensaje piensa, debe ser caro. Si tú dices, es el producto más barato que usted puede encontrar, es malo. Tú pensarás, seguramente es malo. En cambio, tú das un acercamiento emocional y no hay contraargumento. O sea, el corazón no contraargumenta, la razón sí. Y él por eso decía que la publicidad emocional era más vendedora que la publicidad racional. Yo no creo que sea más ni menos. Hay productos que necesitan de la emoción y hay productos que necesitan de la razón, productos que necesitan explicarse.
Pero la Coca-Cola, ¿qué va a explicar al consumidor? O sea, ¿qué puede explicar la Coca-Cola? Bueno, pues que ahora hay una sin azúcar, vale. Pero la Coca-Cola tiene que emocionar, tiene que estar con la gente joven, tiene que hacer que la gente siga pensando que un producto de hace 150 años sigue siendo actual. Por tanto, la Coca-Cola necesita anunciarse emocionalmente. Pero hay otros productos que no. Que un producto industrial que te resuelve un problema, un aspirador. Bueno, tienes que explicar que aspira un poquito mejor que los demás o que pesa un poco menos que los demás. Algo has de decir. No solo vale decir, es como una pluma. Esto no es suficiente. Para vender productos que tienen un cierto precio, algo hay que decir. El otro día estaba leyendo sobre lo de los arquetipos del consumidor, ¿no? Y de las marcas, ¿no? De cómo se asocia. Y hablaban pues de... Ahora pues, Apple es como más de creador, ¿no? Rolex o Audi son de gobernante. Disney es fantasía. Sí. Y luego hablaban decían, Coca-Cola, inocencia. Y me sorprendió el uso de la palabra inocencia ahí, un poco la chispa de la vida y todo eso. Sí. Coca-Cola lo ha hecho muy bien. Durante muchísimos años la prueba es que sigue estando en el liderazgo mundial de las bebidas y mira que han salido competidores, ya no solo de cola, sino de otro tipo de bebidas que podían ser sustitutos y sigue siendo la primerísima marca mundial, ¿no? Lo han hecho muy bien y cuando han fallado en algo lo han rectificado enseguida. Lanzaron TAP porque no se arriesgaron a poner la marca Coca-Cola en una bebida que era diferente, que no tenía azúcar. Bueno, les sirvió para probar que sí, que la gente la consumía. Entonces dijeron, bueno, pero para que ahora se venda bien, la hemos de llamar Coca-Cola. Y desapareció el TAP y pasó a llamarse Coca-Cola. O sea, a lo largo de su vida no todo han sido aciertos. A lo mejor es porque no han querido arriesgar demasiado. Y con el TAP pienso que hicieron bien. Probaron con una marca que no era Coca-Cola, funcionó, boom, y automáticamente pasó a llamarse Coca-Cola Light y ahora Coca-Cola Cero. Y estos días vais a estar en Madrid también, aprovechando que es la feria de Arco. Vosotros tenéis la fundación Luis y Karen Bassat, ¿no? Muy importante, como la labor que hacéis por el arte. A ti, ¿por qué es tan importante para ti el arte y qué te ha enseñado? Mira, en la publicidad el trabajo se hace normalmente con una dupla creativa, un redactor y un director de arte. Yo he sido siempre el redactor. Hice letras y es lo que más me gusta, pensar los conceptos y escribirlos. Y siempre me he rodeado de los mejores directores de arte que he podido o que he encontrado aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde haya trabajado. Y me di cuenta hace muchos años que los directores de arte se inspiran en los artistas, en los pintores, en los músicos, pero casi siempre en el arte contemporáneo. Y ya desde el año 1968 empezamos, mi mujer y yo, a interesarnos por el arte contemporáneo. Vino el arquitecto que nos había hecho nuestro piso en Barcelona y vino con un compañero suyo de arquitectura, se llamaba Ángel Jové, y me dijo, mira Luis, vengo a verte porque este piso necesita un cuadro. Dijo, no, necesita muchos, porque no tengo ni uno. Pero bueno, y Ángel Jové dijo, mira, yo te traigo un cuadro mío, he dejado de ser arquitecto para dedicarme solamente a la pintura y quiero enseñártelo. Y nos enseñó un cuadro muy difícil. Un cuadro de 1,20 m por 90 o algo así, como dividido en 4 partes, totalmente abstracto, de colores muy duros, un verde caqui bastante fuerte y un magenta tirando a violeta, muy difícil. La verdad es que lo veo ahora y pienso, qué valiente fui, o qué valientes fuimos comprando este cuadro. Nos gustó. Sí. Entonces nos pidió 6.000 pesetas. Y en aquella época ganábamos, entre mi mujer y yo, 26.000, pero pagábamos 15.000 de hipoteca. Por lo tanto nos quedaban 11.000 pesetas para vivir. Cuando me dijo 6.000 pesetas, dije, imposible, si esto es la mitad de lo que ganamos al mes, ¿no? Dijo, ¿no me podíais pagar 1.000 pesetas al mes? Y entonces hablé con Carmen, que es la que siempre lleva el dinero de casa. Yo bastante trabajo he tenido con el del despacho. Y le dije, ¿tú crees que podíamos vivir con 10.000 pesetas al mes en vez de 11.000? Siempre si nos apretamos un poco más el cinturón, un poco más, porque ya lo teníamos bastante apretado. Y me dijo, sí, apretándonos más el cinturón podemos. Y se lo compramos. El primer cuadro de nuestra vida lo compramos a 1.000 pesetas al mes,
que cuando dices, ¿qué son 1.000 pesetas? Es que son 6 euros al mes. Claro que entonces valía más el dinero, ¿no? Sí. No hemos parado de comprar cuadros desde entonces. Y se puede decir que todo lo que hemos ganado en publicidad, tanto mi mujer como yo, porque los dos hemos trabajado siempre en publicidad, pues está colgado de nuestras paredes y de otros sitios y en un museo y vamos cediendo los cuadros a exposiciones y a museos que nos los pidan, ¿no? Llevamos hechas en el museo este que tenemos en Mataró, en un edificio de Gaudí, se llama La Nave Gaudí, el primer edificio que construyó Gaudí en su vida, muy bonito, pequeño, de 600 metros cuadrados nada más, pero precioso, y llevamos hechas 53 o 54 exposiciones, la mitad en esta nave de Gaudí y la otra mitad, pues mira, 2 en Bulgaria, 2 en Polonia, una en Nueva York, en España en la mayor parte de sitios. Nos falta Madrid y espero algún día poder exponer en Madrid. Teníamos ya una exposición prevista, prácticamente no firmada, pero acordada, para hacer una gran exposición en el ayuntamiento, delante de la Cibeles, Claro. en este edificio, donde, bueno, es que pudimos poner casi toda la colección, que tiene 3.900 piezas, 3.000 cuadros y 900 esculturas. Y bueno, pues no pudo ser. Al final cayó. Entonces, bueno, vino una nueva directora y la nueva directora dijo que tenía previsto hacer otras cosas. Pero bueno, no descansaré hasta Sí, hacer una buena exposición aquí en Madrid, porque me hará mucha ilusión enseñar qué es lo que hemos ido coleccionando a lo largo de los años. a mí me hará ilusión ir y la promoveremos, la conseguiremos. Estupendo. Seguro. De hecho, el otro día estaba leyendo los diarios de la escritora Patricia Highsmith y me encontré una entrada que me hizo pensar mucho. Decía, la pintura siempre va muy por delante de la escritura. Las imágenes que son modernas en literatura resultan manidas en la pintura. Goya presagió a Zola, Manet a Dos Pasos y de Quirico a La soledad y el aislamiento de Camus. ¿Qué presagia Picasso? Por ejemplo, bombas y rimbombancia, una estéril anarquía de mente y corazón. Eso lo escribió en el año 46. Tenía toda la razón. Me encanta esta frase y me la grabaré cuando escuche este podcast. Te lo mando por teléfono. Me encanta todo lo que dice. Es verdad, la pintura avanza más rápidamente que otras artes. El artista se arriesga más. El artista plástico puede tomar riesgos porque lo peor que le puede pasar es que borre el cuadro o lo rompa. Escribir una novela requiere muchos meses y arriesgarte mucho a hacer una novela muy contemporánea y luego volverla a leer y decir no, me he equivocado y tirarla es mucho más grave que tirar un cuadro que has pintado en los últimos días, ¿no? Por lo tanto, tiene más facilidad de arriesgar el pintor, incluso que el escultor. El escultor gasta mucho dinero en hacer una escultura. Si la de fundir en bronce, si ha de buscar materiales como el mármol. El pintor es que es un trozo de papel o un lienzo, que tampoco vale mucho el bastidor, ¿no? Por eso es verdad todo esto que dice Patricia Highsmith. Por cierto, excelente novelista negra. Es decir, novelas negras de esta mujer son Todas las de Ripley y todas. tan buenas como las de Agatha Christie, ¿eh? Sí, sí. Y bien, pues sí, es cierto. Por eso, tal vez por eso, nos gusta tanto a mi mujer y a mí el arte contemporáneo. Aunque creemos los dos que no está yendo por buen camino. Y más vemos arte contemporáneo ahora, más pensamos que no ha tomado el camino correcto y que en algún momento habrá un cambio de rumbo. ¿Por qué te digo esto? Porque es cierto que el cubismo no gustaba igual que la pintura azul o rosa de Picasso. Gustaba menos o no gustaba nada. Pero era muy consistente. Picasso, Braque, Juan Gris, todos estos empezaron a pintar de una cierta manera que la gente la fue entendiendo y le acabó entusiasmando. Cuando yo empecé a comprar pintura, cuando mi mujer y yo empezamos a comprar pintura, en el año 68, y habíamos visto mucho arte. Nos habíamos pateado los museos del mundo, los de España,
conocíamos el impresionismo, vamos, no diré de memoria, pero veíamos continuamente arte donde podíamos. En casa de mis padres había bastante pintura, básicamente la de mis padres era impresionista española y alguna pintura internacional, pero sobre todo española. Y esto fue evolucionando hacia la abstracción y luego hacia la nueva figuración. Y ambas cosas también fueron muy consistentes. O sea, Tapies dejó el dado al set de pintar aquellas cosas bastante surrealistas a hacer unos cuadros donde había nada más una letra o una forma o una textura. Y todo esto fue entrando. A nosotros nos fue entrando y nos fue gustando. Y te diré que nos gusta tanto la pintura abstracta como la pintura figurativa. La nueva figuración. Pero en los últimos años nos pasa que vemos cosas que nos sorprenden y que a mí, la verdad es que me parecen ridículas, ¿no? Que se haya pagado una fortuna a un artista que ha puesto un plátano en la pared de un museo, pegado a la pared del museo, con una cinta de estas con pegamento, me parece una tomadura de pelo. Sobre todo cuando preguntas en el museo y dices, bueno, ¿y ustedes qué hacen con el plátano madurado? Porque es un plátano de verdad. No, claro, cada semana lo cambiamos. El curador del museo cada semana pone un plátano nuevo, una cinta aislante nueva y ya está. Y el arte continúa. Hombre, no. Hasta aquí podíamos llegar. O sea, demasiada... O sea, que la investigación no puede parar, es cierto. Que el señor investigue en su casa y pegue un plátano en la pared de su casa e investigue y piensa qué efecto causa esto en mí o en el público o en la sociedad, me parece estupendo que uno investigue y haga las burradas más grandes que quiera. Hombre, pero que encima se lo cuelguen en un museo, a mí me parece mal. Cuando vamos a ferias como la de Arco y vemos un cuadro y preguntamos, ¿el artista está por aquí? Sí, ¿podemos hablar con él? Sí. Entonces, ¿cómo es que estás haciendo este tipo de pintura? No, ya sé que esto no es definitivo, estoy investigando. La investigación se hace en casa. O sea, tú ¿te imaginas un laboratorio farmacéutico que empezara a sacar pastillas en medio de la investigación? No, tú investigas en tu casa. Y cuando tienes claro cuál es el final de tu investigación, entonces haces la pieza y la expones. Y seguramente la venderás. Pero enseñar la investigación, hombre, no. O sea, no, porque eso probablemente a lo mejor no lleva a ningún sitio. Y has comprado un churro. Sí. Entonces, O un plátano. ¿no? Otra vez estuvimos en un museo americano donde había un saco de arena en el techo y iba cayendo la arena al suelo. Iba formando una montañita de arena como los relojes de arena, ¿no? Iba formando una montañita, iba cayendo. Y también preguntamos allá al señor que había y dijimos, ¿y esto qué hacen? No, por la noche viene una brigada, se lleva la arena, se lleva el saco y ponen un saco nuevo, limpian y al día siguiente un saco nuevo. Hombre, no. ¿Qué quieres que te diga? No, esto no me gusta. Sí. Por otra parte, el arte contemporáneo va mucho a las instalaciones, va mucho al videoarte, y en videoarte, que hay gente buenísima, hay gente extraordinaria, pero hay gente que no sabe cine. El pintor, incluso el abstracto, normalmente sabe dibujar, sabe componer, sabe diseñar, y luego a lo mejor no utiliza nada de lo que sabe para hacer un cuadro abstracto, que es, no sé, un cuadro de color azul con una raya, como hacía Miró, con una rayita y un punto. Sí, por supuesto. Vale. Los Rothko, ¿no? Se estudiaba todas las capillas italianas para saber cómo el impacto que tenía ahí el color, la luz, y luego él intentaba reflejarlo en sus colores, pero había un trabajo previo y un amor por lo clásico también. Y un conocimiento de la profesión. Exacto. Yo, que me cuesta juzgar un cuadro porque admiro la mayor parte de cosas que veo, entre otras cosas porque yo no las sé hacer, yo no sé dibujar. Si hubiera sabido no hubiera sido publicitario, hubiera sido arquitecto. Pero el director de dibujo de mi colegio dijo que yo no aprobaría nunca el dibujo del ingreso en arquitectura, ¿no? Mira por dónde me he ganado la vida con las imágenes, ¿no? En cambio, el videoarte, veo que hay demasiados videoartistas que no saben cine, que la actuación de los que salen es mala, que la iluminación es mala,
que la rotulación es mala, que entonces, yo he hecho 2000 spots en mi vida, esto sí que puedo criticar y juzgar y saber que esa misma idea que me expone el artista la podía exponer, pero bien hecha, o sea, no, Sí. no chapuceramente hecha, ¿no? Y esta es la segunda desviación del arte, las instalaciones estas del plátano o el videoarte mal hecho, son cosas que a mí me preocupan, ¿no? En cambio, la fotografía está tomando una dimensión muy importante. Nosotros habíamos empezado coleccionando solo pintura y desde hace unos años estamos comprando más fotografía que pintura, porque el fotógrafo sí que deja plasmado a través de su cámara una imagen, la mayor parte de las veces realista, pero con donde ves una sensibilidad estupenda. En el arte hay demasiadas cosas que yo no colgaría en el dormitorio peor de mi casa. Hombre, es que no hace falta colgarlo. Si es un plátano, tienes que pegarlo solamente con cinta aislante, no hace falta colgarlo. Pero qué interesante lo que dices, aparte de también lo de la fotografía, porque en esta época que hay más fotografías que nunca, más capacidad para hacer fotos con tu móvil, más redes sociales que viven de la fotografía, que precisamente ahora tengas interés en coleccionar fotografía, me parece interesante e inteligente, contraintuitivo, ¿no? Que ahora que todo el mundo hace fotografías, encontrar lo mejor, o como el río con las pepitas de oro, ¿no? Encontrar Sí, lo sí. que tenga sensibilidad y lo que separar el grano de la paja. De todas maneras, seguimos comprando pintura porque queremos que esta colección, que yo dejaré algún día a algún museo, o yo no, mis hijos seguramente lo harán, queremos que esté a la altura de lo que tenemos de los años 70 y 80, y tal vez un poco de los 90. Pero de los años 2000 nos costaba encontrar cosas que nos gustaran. Entonces yo seguía comprando cosas de los 70, 80, 90, y ahora me he forzado a comprar cosas de los años 2000, entre otras cosas porque hago exposiciones solo de pintura del año 2000. El día 15 me encantaría que estuvieras por Barcelona. Inauguramos una nueva exposición en la Nau Gaudí, que es arte del siglo XXI abstracto. Exclusivamente arte abstracto del siglo XXI. Algunas cosas están hechas por artistas que nacieron antes, evidentemente, Claro, ¿no? sí. Pero que lo han pintado en el siglo XXI. Y otras son de artistas nacidos ya en el siglo XXI. Y ahora en Arco y en Arte Madrid y en todas estas otras ferias que hay, iré a ver especialmente cosas del siglo XXI para poder exponer. Yo ya no tengo la capacidad de comprar Mirós o Picassos, o sea, yo mientras gané dinero con la publicidad, no, como gané bastante, pues pude invertir bastante en arte. Ahora no puedo seguir invirtiendo en la misma proporción. Y me parece que es el momento de comprar jóvenes, Claro. de comprar arte de gente que lo está haciendo ahora. Jóvenes o no tan jóvenes, pero que siguen en activo hoy en día, ¿no? Por lo tanto, me interesa mucho qué está pasando en el siglo XXI y sigue habiendo cosas estupendas, y nos sigue gustando lo que hacen artistas del siglo XXI. No es que nos hayamos quedado Claro. en el siglo XX por nuestra edad, no. Justamente por nuestra edad estamos interesados en ver qué pasa hoy, qué están haciendo hoy los artistas. Ojalá encuentre 3 obras como estas en Arco o en Arte Madrid. Mi mujer y yo solo compramos arte, dirás, figurativo, abstracto, no me es igual. Que cuando lo veamos, ¡pum!, se produzca un latido especial del corazón y entonces dices, sí, la compro. Qué bueno eso. Aparte es verdad que vosotros, por ejemplo, ¿qué consejo le daríais a alguien que empieza, pues como vosotros, pues como empieza mucha gente, que el arte además puedes empezar con muy poco Sí, sí. a interesarte, a coleccionar, Sí. ya solo piezas pequeñas o libros o lo que te pueda interesar de arte, pero puedes empezar poquito a poquito. Pero es verdad que muchas veces a una persona me ha preguntado y intento disuadir enseguida cuando me lo cuentan con la palabra horrible que no soporto de inversión. Como querer redoblar No. A ver, querer enseguida como si fuera acciones de una farmacéutica. Y dices, si no es la compras mentalidad. arte como inversión, o vas a ser muy listo, o tener un asesor muy bueno, o tener mucho dinero para poder ponerlo en aquellas firmas que seguro que valdrán más en el futuro, ¿no? Como esto no suele ser el caso de los jóvenes que empiezan, yo les doy un consejo. Les digo,
primero, ved mucho arte. No compréis un cuadro si no habéis visto 1000 primero. Porque es posible que entres en una galería y a la primera cosa que veas un poquito simpática digas, vea, me lo compro. No. Hay que conocer un poquito más el mundo del arte y eso pasa por ver mucho. O sea, si tú has visto 1000 obras de arte y un día entras en una galería y ves una que te gusta más que las 1000 que has visto antes, pregunta el precio. Si yo doy este consejo a mis amigos, si vale menos que un sofá, no te preocupes, cómpralo. Porque como el sofá, si un día ya no te gusta más, lo pones en el cuarto de los niños, te lo llevas a una segunda residencia si la tienes, o si no, lo regalas. Sí. Si vale más que un sofá, piénsatelo 2 veces. Es decir, entonces sí que ya has de comprar algo que sepas que no has tirado el dinero. Es decir, que alguien te diga si esto que estás comprando algún día sí lo necesitas, te lo podrás vender, no aspires a más por el mismo precio. Claro. O sea, no pretendas hacerte rico con ese cuadro. Pero bueno, si estás comprando una cosa que ya vale más que un sofá, hombre, por lo menos que no hayas tirado el dinero. Y que sepas que algún día, si te lo has de vender o te lo quieres vender, recuperarás lo que pusiste, ¿no? Por otra parte, es muy bueno no comprar al principio obra original. Yo creo que es mejor comprar obra gráfica. Es decir, una litografía, que ahí tiene 100 ejemplares o 125 o 99, los que sean, una litografía colgada en el comedor de tu casa puede darte tanta satisfacción como un cuadro. Y evidentemente el precio no tiene nada que ver. O sea, se encuentran litografías estupendas, pero estupendas por 100 euros. Pero estupendas. Por lo tanto, yo compré muchas litografías con mi mujer antes de comprar en serio obras, óleos sobre lienzo. Y de hecho tenemos, cuando te digo 3.900 obras, excluyo la obra gráfica, porque de obra gráfica igual tenemos otras tantas piezas de cosas que habíamos ido comprando, pero yo te digo, en aquella época pues de 25 en 25 euros, que en pesetas era muy poco dinero, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad para los jóvenes que escucharán este programa. Decirles, pero y de las galerías, veréis que un cuadro de un artista X hoy en día vale 10.000 euros y no lo podéis pagar, pero una litografía a lo mejor vale 200. Bueno, pues a lo mejor sí que podéis pagar 200 euros y a lo mejor a plazos y tener esta litografía en vuestra casa. Y a la medida que vayáis ganando más dinero, pues igual ya es el momento de empezar a comprar obras únicas. Aquí tenemos una pequeña tradición que es el cuestionario Proust. Te voy a hacer una serie de preguntas para conocer un poco más a Luis Bassat. Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Seguir viviendo tan feliz como ahora con mi mujer. Unos cuantos años más. Que te dure la bicicleta mucho tiempo. ¿Cuál es un gran miedo que tengas? A perder la cabeza. Un poco también a perder las piernas. O sea, me gustaría poder seguir pensando y seguir caminando. Son las dos cosas que espero perderlas dentro de muchos años. Porque te escuché en el podcast con Joan Tubau que hablabas de David Ogilvy, que él precisamente fue un gran amigo tuyo y un gran, también de algún modo mentor, que él tuvo una enfermedad degenerativa, ¿no? Parkinson, y luego derivó en Alzheimer. Y tú viste eso. ¿Cómo fue un poco? De muy cerca. Y íbamos a verle muy a menudo a su casa, que tenía un castillo en Tufú, precioso. Y un día me acuerdo que entró en el salón donde estábamos él y yo charlando, entró la presidenta mundial de la compañía. Y me dice así bajito, ¿quién es esta señora? Y le dije, es la presidenta de... Ah, sí, es verdad. En la siguiente visita, también charlando él y yo, porque charlábamos mucho, nos gustaba mucho, yo aprendía mucho de él. Y me dice, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que te ofendas. Digo, no, pregunta. ¿Tú de qué país eres? Yo soy de España. ¿Te acuerdas que fuimos juntos a Madrid y luego también a Barcelona? Sí, es verdad. Y la última vez que le vi vivo, ya no ni preguntaba ni nada. Estaba sentado en un sillón, muy cuidado, perfectamente afeitado. Tenía en las manos unas toallas que las apretaba, unas toallas enrolladas, porque si no se clavaba las uñas. Dicen que cuando el Alzheimer está muy avanzado,
vuelves un poco a la posición fetal. Entonces él se clavaba las uñas, sus propias uñas, y le tenía que poner unas toallitas en la mano para que apretara las toallitas, y cantaba canciones de su infancia. Y estuve con él, le di un beso y ya está. Y luego, por casualidad, esas casualidades de la vida, coincidió que mi mujer y yo estuvimos 2 años en Londres, cuando me nombraron presidente de Ogilvy, copresidente de Ogilvy Europa, África y Medio Oriente, y director creativo de 79 países, que fue una pesadilla, ¿no? Y el día que volvíamos, que nos habíamos ido en coche y volvíamos en coche también, a pesar de lo lejos que está, siempre hacíamos, siempre no, pero habíamos hecho un par de viajes en coche a España, en las vacaciones, y ese que era el de vuelta, y siempre, tanto la ida como la vuelta, parábamos en Tufú, que más o menos caía a mitad camino de Londres y Barcelona. Y la última vez que paramos de Barcelona a Londres es cuando vi a David Ogilvy con el Alzheimer tan avanzado. Y en el de vuelta llamé a Gerta Ogilvy para decirle: Gerta, vamos mañana a Barcelona, ya volvemos. ¿Podemos parar en Tufú? ¡Uy, qué favor me haréis, porque no quiero estar sola, porque David acaba de morir! ¡Ostras, no me digas! Sí. Bueno, pues fuimos a Tufú y ya, claro, nos quedamos para el entierro, donde solo estuvieron su mujer, su hijo, 2 expresidentes de Ogilvy y la presidenta que había en aquel momento, Carmen y yo. Nadie más. Y bueno, y una representación del pueblo de Tufú, el alcalde, no sé quién, porque fue un hombre que hizo muchísimo por este pueblo, ¿no? Desde que se fue a vivir allá. Pero mira qué casualidad llegar justo el día antes de su entierro. Y bueno, pues estuvimos ahí muy tristes y ya regresamos a Barcelona. Fue un tipo extraordinario, David Ogilvy, con todo y su Parkinson, que tenía al principio, antes del Alzheimer. Recuerdo muy bien que se sentaba en el consejo y se ponía las manos debajo de los muslos. Para no mostrar... Para que no viéramos que se le movían, ¿no? Que temblaba. Y entonces estaba así, todo el consejo estaba sentado con las manos debajo de los muslos, debajo de las piernas, entre la silla y las piernas, y ya está, pero movía la cabeza. Y al mover la cabeza iba diciendo que no. O sea, estaba así todo el rato, sí, moviendo la cabeza como diciendo que no. De modo que tú hacías una presentación, te lo quedabas mirando y él movía la cabeza y tú pensabas, ahí no le ha gustado. Y no. Entonces hablaba y decía, muy bien la presentación, pero seguía diciendo que no con la cabeza. Es decir, te asustaba, ¿no?, hacer una presentación delante de David Ogilvy. Pero era un hombre con una inteligencia absolutamente excepcional. Sí, sus libros son también un legado maravilloso, y me asombran estos libros o estos textos que permanecen tan vigentes, que tienen esa capacidad para sobrellevar cualquier tipo de cambio de todo, y siguen siendo porque es la verdad, es la esencia. Sí, porque están vigentes porque sobre todo hablaba del ser humano. Claro. Fíjate que él casi no hizo televisión, él sobre todo hizo prensa y marketing directo y revistas y vallas y otras cosas, ¿no? Pero muy poca televisión. No le tocó de pleno la televisión. Y en cambio lo que dice es absolutamente válido hoy para todo. Cuando yo digo, porque me preguntan a mí muchas veces mis amigos, bueno, pero tú ahora estás ya fuera del mercado, ¿no? Porque esto de Internet no lo conoces. No conozco Internet como mis hijos o como mis nietos, pero conozco al ser humano mucho mejor que ellos. Y por lo tanto, si hoy tengo que hacer, que todavía doy consejos publicitarios y de hecho hago algunas campañas cuando me lo piden, siempre gratuitas, campañas para Cáritas o para el Banco de Alimentos o para la Sagrada Familia en Barcelona y otras cosas que he hecho, digamos, de bien social. No tengo la sensación de estar fuera del mercado, porque yo sé qué es lo que tengo que decirle al ser humano. Que luego se le diga a través de la tele, de Internet, o de un podcast, o de otra cosa, me es igual. O sea, de hecho yo tampoco antes decidía a través de qué medios. Tenía un director de medios que decía si era mejor televisión o otra cosa, ¿no? Pero ahora pasa lo mismo. Yo sé lo que hay que decir para que alguien se interese por un producto y se afiela a una marca. Que le llegue por Internet, por televisión, por radio, por un podcast, por lo que sea. Secundario. No digo que para mí sea igual, no, es importante, pero esto lo hacen otros, no lo hago yo. Claro.
¿Y un rasgo que no te guste mucho de ti mismo o con el que hayas siempre luchado, batallado? A veces soy demasiado perfeccionista y eso me lleva a no aceptar una cosa que esté bastante bien. Y en la vida hay que aprender que a veces bastante bien es suficiente, que a veces muy bien cuesta tanto más que bastante bien que no es rentable. Siempre que he comprado un piso en mi vida, lo he comprado por encima de mis posibilidades, porque me gustaba el mejor. Y a lo mejor no tenía el dinero para comprar el mejor, pero es igual. Con la pintura me pasa lo mismo. Siempre he comprado pintura por encima de mis posibilidades. Desde el principio. ¿Por qué? Por lo que has contado. Porque es lo que me gustaba y no quería otra cosa que no fuera aquella. Entonces, ya te digo, con la vivienda me ha pasado lo mismo. A veces no he comprado una cosa que estaba bastante bien y me hubiera resuelto un problema porque no he podido y porque lo que estaba perfecto, que es lo que a mí me gustaba, valía demasiado dinero, ¿no? Por lo tanto, en alguna ocasión de mi vida, ser muy perfeccionista no ha sido bueno. También contabas una anécdota que me parece muy reveladora y muy útil, que estabas con alguien que te ayudaba mucho con los temas de la música y estabais intentando mejorar una pieza. Sí, me acuerdo muy bien. Y decías que subiera un poquito el volumen. Sí, está bien, pero sube un poquito esto, sube un poco la batería, sube un poco. Ahora no se escucha bien esto, vamos a subir un pelín esto. Y al final llegabais a la conclusión de decir, hemos tocado tanto que hemos vuelto a... Estamos igual. Estamos igual. Ese se llamaba Juan Luis Moraleda, un músico estupendo. Y me puso un ejemplo, me dijo, mira Luis, en música, como en todo, no se trata de que subas más tu volumen, que a veces no puedes, sino que bajes el resto. Toma como ejemplo un concierto de flauta. Hay una orquesta de 100 maestros, de viento, de cuerda, de todo, y la flauta. Y la flauta va sonando y los instrumentos van sonando, pero cuando la flauta hace el solo, ¿qué hace el compositor? ¡Pup! Silencia los demás instrumentos. Y tú estás en el 5º piso del Teatro de la Ópera y oyes la flauta perfecta, porque lo demás no suena. Entonces la flauta hace su solo y luego aumenta de nuevo todos los demás instrumentos. Y es así. Es decir, intentar tú sonar más fuerte que los demás, si eres una flauta no puedes. Lo que has de conseguir es que los demás no suenen en aquel momento y sonar solamente tú. Esto es importante también en publicidad. Tú no puedes destacar continuamente del ruido enorme que tiene la publicidad. Y a lo mejor tu campaña no ha de tener más ruido, ha de tener más silencios. Sí. Aunque eso a veces los clientes no lo entienden. Una vez un cliente, estábamos enseñando el spot, lo vio una vez, me gusta mucho. ¿Lo puedo ver otra vez? Sí, me gusta mucho. ¿Lo puedo ver otra vez? Sí, oye, me gusta mucho. Oye, ¿es que hay un momento de un silencio en medio del spot? Digo, sí, porque es justo antes de que salga la marca. Yo quiero crear esta tensión que por un segundo, que por un segundo no oyes nada y ¡pum! Y de repente te entra la marca. Un momento, Luis, que este segundo yo lo pago, ¿eh? Es decir, probablemente quería que yo pusiera algo en ese segundo, ¿no? Porque él pagaba ese segundo también. Es decir, no, hombre, no. O sea, a veces el silencio es necesario para resaltar más lo que viene a continuación, ¿no? Sí, muy interesante lo del silencio. De hecho, mucha gente me sorprende que en este podcast, cuando la gente luego me comenta, las personas con las que he ido hablando, les gustan los silencios, porque en el fondo también conoces a la persona por los silencios que hace, por su manera de pensar, o por cómo reflexiona, o por sus cavilaciones. Y dice mucho un silencio, tanto como a veces el adjetivo más rimbombante que puedas encontrar. ¿Y un rasgo que no te guste de los demás, que siempre te haya molestado? Que me mientan. Odio que me mientan, pero lo odio, y además lo descubro enseguida. Es decir, noto que me están mintiendo. Y además lo digo. O sea, no me freno para decirle a una persona que me está diciendo algo, no, esto ya, tú ya sabes que esto no es así. No. La verdad es tan importante. Mira, cuando me hicieron doctor honoris causa de la Universidad Europea aquí en Madrid, mi discurso se tituló La verdad en la publicidad, o la verdad en publicidad. Y explico que la verdad es lo que te hace generar confianza. Intentar mentir en publicidad y en cualquier cosa de la vida es algo tremendo. Te puede servir para vender una cosa un día, pero no más. Yo de verdad odio la mentira.
hasta el extremo de que un día el director de Banca Catalana en Barcelona, que era Alfredo Sáez, que luego fue al Santander, me citó en su despacho. Y llegué 10 minutos tarde. Y al llegar, él me excusó. Me dijo, es que hoy estaba él reunido con sus directores. Me excusó. Me dijo, no, es que hoy el tráfico estaba fatal. Dije, no, en realidad es que he salido tarde del despacho, Alfredo. Y se dirige a los directores y dice, ¿veis lo que me gusta de Luis Ferraz? No te miente ni para ponerte una excusa de tráfico, ni para ponerte una excusa de por qué ha llegado 10 minutos tarde. Pero no es mucho mejor decir, perdóname, pero es que no he podido salir antes, he salido 10 minutos tarde. Es mucho mejor. O sea, no es que el tráfico estaba muy mal. Yo en broma, cuando voy a casa de una hija mía que vive en la puerta de al lado de mi casa y voy a comer a su casa y llego 5 minutos tarde, en broma, claro, sí. Le digo, es que el tráfico estaba fatal. Claro, salía de la puerta de al lado, ¿no? ¿Y una virtud que tú consideres sobrevalorada? Probablemente la presencia física. La gente muy guapa cree que con eso hay bastante. La gente muy elegante piensa que con eso hay bastante, ¿no? Y no lo hay. Es cierto que la presencia tiene importancia. A la hora de entrevistarte con alguien, la presencia tiene importancia. Pedro Sánchez, entre otras razones, ganó la candidatura a presidente de gobierno, bueno, porque la gente decía, ¿quién es? Es el guapo. Sí. De los que se presentan, este es el guapo, ¿no? Por lo tanto, la presencia para mí está sobrevalorada. Y te pondré un ejemplo al revés. Una vez vino a Barcelona el director de comunicación mundial de Unilever. Y una empresa para la que trabajábamos mucho. Y este señor tenía una presencia lamentable, pero lamentable. Es decir, llevaba un traje mal puesto, sucio, arrugado, tenía una calva disimulada con el pelo, sabes que por un lado lo dejas largo y te lo pasas por encima de la cabeza para disimular la calvicie, mal afeitado, unas gafas que se le ponían en la parte de abajo de la nariz y miraba por encima. Era lamentable, ¿no? Y digo, ay Dios mío, este señor. A la que empezó a hablar, nos quedamos mudos todos. O sea, la crítica que hizo de la campaña que estábamos presentando fue brillante, o sea, fue extraordinaria. Era un hombre con un talento gigantesco. Bueno, pues yo me dije a mí mismo, nunca más juzgaré a alguien por su presencia, ¿no? Este señor, hasta no dejar que hable, hasta no dejar a saber cómo es la persona, cómo es su intelecto, no juzgaré jamás a alguien por su presencia, porque lo juzgué, ¿eh? La verdad es que me cayó muy mal. En cuanto lo vi, pensé, ¿qué señor tengo delante, ¿no? Pues me equivoqué. Era un tipo brillantísimo, inteligentísimo y seguramente el mejor director de comunicación que he visto nunca en ningún cliente. Entonces, me fastidia que gente solo cuente con su presencia para ganar clientes. Yo tuve un directivo aquí en Madrid que era muy guapo, muy elegante, y saltaba por encima de la mesa, de su mesa, como se hará, tú harás para venir a este lado, pusieras las manos encima de la mesa y saltarse al otro lado, ¿no? Saltaba por encima de la mesa como para demostrar su flexibilidad y su atletismo y su capacidad. Bueno, pues es una de las pocas personas en mi vida que he tenido que echar de la compañía, ¿no? Es decir, las apariencias engañan, nunca mejor dicho el refrán. Un cliente extremadamente complicado que hayas tenido o un producto, o sea, algo muy difícil de vender o de comunicar lo emocional o algo que te supusiera a ti un reto enorme y que dijeras, qué cosa más, me he tenido que estrujar aquí las meninges para poder tener éxito en esta campaña. Seguramente el más difícil fue el gobierno de Cataluña entre los años 82, me parece, y 96, 98, que me nombró asesor de comunicación e imagen y me encargó la campaña del gobierno. El gobierno de Cataluña el año anterior había hecho 80 campañas de publicidad. No se recordaba ninguna. El Ayuntamiento de Barcelona había hecho una sola campaña de publicidad de mucho menos dinero que la suma de las campañas de la Generalitat y se recordaba bastante. Bueno, el problema era cómo digo en una sola frase todo lo que este gobierno quiere o piensa hacer. Porque es que hay cosas desde
sanidad, educación, ecología, justicia, qué sé yo. O sea, ¿cómo encontrar un denominador común? Porque no quería hacer yo 80 campañas, varias para cada ministerio, ¿no? O consellería, como se llama ya. Y estuve 3 meses dándole vueltas y escribí más de 1000 eslogans. Y al final encontré uno que se hizo, por suerte, muy popular, que era Generalitat de Catalunya, somos 6 millones. Somos 6 millones. En aquella época éramos 6 millones. Que decía mucho. Quería decir, no discriminamos sobre los 3 que hablan castellano y los 3 que hablan catalán, sobre los 3 que son de aquí y los 3 que son inmigrantes o de descendencia inmigrante. No, somos 6 millones para todo. Y me siento muy orgulloso de aquella campaña porque, a diferencia de otras cosas que han pasado después, en aquel momento todos los catalanes nos sentíamos catalanes. Y muchos nos sentíamos también españoles, evidentemente, ¿no? Pero el sentimiento de pertenencia se multiplicó por mucho. Y fue muy bien. Luego decíamos más cosas, evidentemente. La campaña duró 10 o 12 años. Y decíamos, para cuidar de tu salud somos 6 millones. Tenemos unos departamentos de sanidad y no sé qué, pero tú, cada uno de los catalanes, también hemos de saber cuidar de nuestra propia salud. Hemos de comer adecuadamente. Hice campañas de no fumar, hice una campaña con Cruyff para evitar el tabaco. Esa es... Es mía, sí. Pues justo otro día escribí precisamente de esa campaña y se lo dije aquí en el podcast a alguien, que esa campaña estoy muy agradecido porque mi padre dejó de fumar por esa campaña, porque yo vi el anuncio de pequeño, año 94, no sé qué. Sí. Entonces me impactó tanto lo de Cruyff, que era la época además del Dream Team que nos teníais sometido. Entonces me impactó tanto que obligué a mi padre y le di tanto la brasa que dejó de fumar. Me alegro mucho. Y se lo decía otro día a mi padre y me decía, en broma, lo llego a saber que era por Cruyff y fumó más. Primero escogí a Cruyff como testimonial porque había tenido un infarto a causa del tabaco poco antes. Lo de los es la persona idónea para decir que a él... Y escribí un texto, que aún lo recuerdo, me parece, que decía, soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido 2 grandes vicios. ¿El fútbol? Fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida y fumar casi me la quita. Perfectamente, es que digo... Mira, pues justo se me pone la piel de gallina de recordar ese texto, ¿no? Pues se lo decía a Alejandro Arroyo aquí, me acuerdo perfectamente, le dije, hablando del poder de... A veces, cómo infravaloramos un anuncio o algo así. Mi padre, que tiene una salud, está fenomenal, y fue mucho por ese anuncio. Fíjate. Me alegro mucho. Esa se forma parte de esa gran campaña de la Generalitat. Para cada cosa hacíamos luego un anuncio distinto y específico y al final decía Generalitat de Catalunya, somos 6 millones. O sea, el somos 6 millones no se abandonó nunca. Que ahora habría que decir somos 8 millones. Que además se lo contabas a Joan Tubau, que se te ocurrió viajando a Suiza, ¿no? Eso fue hojeando una revista. Después también de escribir cerca de 1000 eslóganes, fui a una reunión de Ogilvy en Zúrich y la azafata, antes de aterrizar, dijo, estamos llegando al aeropuerto de Zúrich, vamos a aterrizar dentro de 2 minutos. Suiza es un país pequeño, somos 6 millones de habitantes y hablamos 4 idiomas, el francés, el italiano, el alemán y el suís, que es una especie de alemán. Y yo digo, ostras, perfecto, si el problema en catalán es que solo hablamos 2, pues oye, perfecto. Y escribí en un papel en el mismo avión, somos 6 millones, que luego traducí al catalán era som 6 millones. Me siento muy orgulloso de esa campaña y seguramente fue la más difícil, complicada. Sí, todo lo corporativo, todo lo institucional es muy delicado, muy complicado. Cada conseller quería una cosa diferente. Claro. Y nosotros teníamos que entenderla y poderla decir, pero siempre metidos dentro de una única comunicación. Y claro, barrimos las campañas del ayuntamiento, ¿no? O sea, la Generalitat se convirtió en la gran comunicadora de esos años. Sí. Y a ti, por ejemplo, ¿te ha costado alguna vez precisamente eso, convencer a ciertos clientes con una idea aparentemente muy sencilla, que luego son ideas que llevan detrás una capacidad de síntesis
impresionante, o como pasa con la pintura, ¿no? Que hay mucho más detrás que lo que pueda parecer a priori. ¿Te ha costado a veces eso, el querer, el ser capaz de una idea sencilla, darle la importancia necesaria o hacerla que entiendan que es importante y que hay detrás mucho? Mira, una vez vino a vernos a la agencia un nuevo director de comunicación de un cliente nuestro, que vendía muchas cosas, entre ellas la manzanilla, Sueños de Oro, la nocilla, etcétera, esta empresa. Y vino de muy malos modos. Vino y dice, bueno, quiero que sepáis que mi última agencia ha tenido que presentarme 70 storyboards para que yo apruebe uno. Y como me molestó mucho que vinieran con esta chulada, Sí. yo, que soy una persona muy normal, que jamás chuleo de nada, ese día me salió una vena chulesca tremenda y dije, pues en esta agencia aprobarás la primera campaña que te presentemos. Y se me dijo, ya veremos. Bueno, pues pasan unos días, nos encarga una campaña para la manzanilla, Sueños de Oro, y que no podían decir que la gente se la tomara en vez del café, Claro. porque era publicidad comparativa, desleal y no sé qué, ¿no? Pero eso ni salió prácticamente en la conversación. O sea, nos dio el briefing y le hicimos una campaña que no pudo rechazar. Dijimos, manzanilla, Sueños de Oro, a la hora del café. Con lo cual, no decíamos en vez de café, pero decíamos a la hora del café, que esa era la verdad, se tomaba a la hora del café. La aprobó Televisión, la aprobó el cliente, pero juró vengarse, porque aprobó la primera. Y el segundo briefing que nos dio, mi equipo llevaba 35 campañas hechas, o sea, ya la mitad de las que él había exigido a su agencia anterior, y no le aprobaban ni una. Entonces yo me fui a Puigcerdá, teníamos un apartamento en los Pirineos catalanes, y me fui un viernes por la noche. Me dije, pues yo la hago, me encierro y la hago. Trabajé el viernes tarde y noche, el sábado todo el día y por la noche, el domingo todo el día y por la noche, el lunes todo el día y por la noche, y el martes por la mañana tomé el coche y fui a presentar la campaña directamente, porque su fábrica o su empresa estaba en el camino de vuelta a Barcelona. O sea, no pasé por mi despacho. Llevaba un blog grande con más o menos unas 50 ideas y pasadas en limpio 5. Pasadas en limpio quiere decir que no fueran borrones míos, ¿no? Llego al despacho de este señor y le voy a explicar. Me dice, no, déjalas ver a mí. Me coge el blog, pasa una página de las del limpio, ¿eh? Pasa una página, otra, dice, ninguna. Y dije, te has cargado en 5 segundos más de 50 horas de trabajo en un fin de semana que he hecho por ti y por tu empresa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tendrás otro trabajo, que es buscarte una agencia de publicidad, porque en este mismo momento dejamos de trabajar para ti, ¿no? No me digas esto, que te tiro por la ventana. Dije, no te atreverás. Y me fui. Es decir, sí, me han pasado cosas difíciles en mi vida. Perdí el cliente, evidentemente, y a los 7 meses lo echaron. Es decir, era un indeseable, un impresentable y un chulo. Y bueno, yo reconozco que le contesté chulescamente cuando le dije, en esta agencia probarás la primera idea, pero también quise decirle, tío, has venido a una buena agencia de publicidad, normalmente los clientes os aprueban la primera idea que les presentamos, la única idea que les presentamos, ¿no? Y sí, me acuerdo perfectamente de esta escena. Y lo que es curioso de la mente, no me acuerdo el nombre del tío. O sea, y hago esfuerzos, no hago esfuerzos, ¿eh? Pero alguna vez que he intentado explicar esto, Sí. no para decirlo en público, porque no lo diría, pero para acordarme yo. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, mi mente lo ha borrado. Sí, pues como pasa con los malos anuncios, ¿no? Que la marca, el nombre te olvidas. Para ti, ¿qué dirías que es el éxito? Hombre, el éxito es conseguir lo que uno desea. El éxito de un científico pues es descubrir la vacuna. El éxito de un publicitario es que su campaña venda muy bien los productos que le han encargado. El éxito de un médico es curar a la gente. El éxito de un arquitecto es hacer una casa estupenda, innovadora y que
le feliciten por ello, incluso los que viven dentro de la casa, no solo Incluso. los críticos. El éxito es conseguir lo que tú deseas fervientemente. Pero el éxito de la vida no solo es el éxito profesional, también está el éxito personal. Y el éxito personal es encontrar la persona con la que compartir la vida. El éxito es que tus hijos te respeten, te admiren e intenten mejorarte, cosa que me ha pasado con los míos, que son prácticamente todos mejores que yo. Y lo digo con conocimiento, no lo digo por elogiarles a ellos simplemente. Mi hija mayor es una empresaria, seguramente mejor empresaria de lo que yo he sido en mi vida. Mi hija segunda es una arquitecta, que yo no pude serlo, brillante, y su marido todavía más. Mi hijo tercero trabaja en el Banco Mundial en Washington y hace un trabajo brillantísimo, habla 7 idiomas y está continuamente viajando por el mundo haciendo un trabajo estupendo para el Banco Mundial. Y mi hijo pequeño, que se llama Quique, bueno, se ha convertido en el epidemiólogo más reconocido en España. Salía 8 y 9 veces diarias en las diferentes televisiones durante el COVID. Ahora lo acaban de nombrar el director general del Instituto de Salud Global, que es una institución mundial para prevenir la salud del mundo y que está casualmente en Barcelona. Si no, se habría de ir a vivir a Estados Unidos o a otro sitio, ¿no? Y es un médico brillante y su mujer es una antropóloga estupenda, que trabajan juntos. Es decir, todos mis hijos, de una o de otra manera, me han superado. Y esto es éxito. O sea, el éxito es haber sabido educar correctamente, ¿no? El éxito es que este médico, llegado el mes de junio, cuando estudiaba la carrera, llegado el mes de junio, le preguntara yo: ¿qué tal, Quique? ¿Cómo vas de lectura? Fatal, fatal. La medicina es una carrera muy difícil, la anatomía es una asignatura dificilísima, y solo llevo leídos 40 libros este año. En junio. Es decir, llevaba un promedio de lectura bestial. ¿Por qué? Bueno, porque lo han visto más que de mí, de mi mujer, que lee 2 o 3 libros por semana. Es decir, bueno, pues haber dejado esto a los hijos también es éxito. Bueno. Y la elegancia, precisamente, también hay otra frase que decías de Ortega y Gasset que era muy, muy bonita, que decías que la elegancia se aprecia también en detalles que teóricamente no son de por sí elegantes, ¿no? O así. Bueno, la elegancia está muchas veces en la moderación, en la no ostentación, en la modestia, en vestir de modo que no destaques de los demás. Es decir, en vestir como van los demás. Yo, por ejemplo, en la agencia, siempre antes de vestirme, miraba la lista de lo que tenía que hacer en el día, y si tenía que trabajar con creativos, iba con tejanos y un polo y un jersey. Si tenía que ver clientes, siempre iba con americana y corbata. Es decir, no intentaba ir adecuado al entorno en el que iba a estar. Yo creo que esa es la elegancia. La elegancia es estar correctamente dentro de tu entorno. No destacar ni por arriba ni por abajo, ni ser demasiado elegante ni demasiado tosco vistiendo. Estar adecuado a lo... O sea, no pasar desapercibido es otra de las premisas que yo he pensado que era importante. No quiero entrar en una reunión y que todo el mundo me mire. Mi mujer no entra jamás en una reunión con una Pamela espectacular en la cabeza para que todo el mundo la mire. No, somos personas discretas y queremos seguirlo siendo. ¿Y el primer anuncio que te marcó de algún modo, como a mí, el de Cruyff, por ejemplo, a ti que te marcara o que te ¿El primero de los que he significara? hecho yo o el primero de todos? Puede ser de los dos, me puedes decir los dos. El primer anuncio que hice yo que me hizo pensar que la creatividad era mi camino, hay dos. Uno de prensa y otro de televisión. El de prensa fue un encargo del gremio de fabricantes de aire acondicionado para que hiciera una campaña para vender más aire acondicionado. Este fue el briefing. Y yo les hice ver que en las casas, por ese aire acondicionado era un lujo, pero que en las tiendas era una primera necesidad. Por lo tanto, ya estratégicamente, ya les dije, vamos a gastar el dinero en convencer a las tiendas que tengan aire acondicionado. Y hice una página de publicidad que decía: en las tiendas, cuando el calor sube, las ventas bajan. Y era decir, oiga, en verano es que entrar a una tienda donde vas a ponerte a sudar
ponga usted aire acondicionado y la gente entrará encantada en la tienda, porque incluso se refrescará Sí. el calor de la calle y se aprovechará para comprarse unos zapatos o un jersey, ¿no? Este fue la primera frase que yo escribí de ese anuncio, ¿no? Hombre, la primera campaña que hice en mi vida, la de las hojas Filomatic con Gila, Con Gila. fue una Gustirrinín. maravilla. Pero ahí reconozco que el mérito fue de Gila. O sea, el mérito mío fue escoger a Gila, pero el mérito de la campaña fue de él, de inventarse la palabra Gustirrinín para decir lo suave que afeitaba las hojas Filomatic. De las campañas donde ya utilicé yo mi creatividad, quizá la primera, de la que me siento muy orgulloso además, es una que hice para un producto de limpieza para poner, un aerosol, para poner en los cuellos y en los puños de las camisas antes de lavarlas. Porque cuando se ponía, en aquella época con los detergentes que había, se ponía una camisa a lavar, normalmente la lavaba el detergente de turno y la camisa, cuando la sacabas de la lavadora, todavía el cuello y los puños estaban sucios y había que volverla a lavar. Y este producto, que tenía una razón de ser, lo rociabas en los cuellos y en los puños, potenciaba el efecto del detergente y cuando sacabas la camisa de la lavadora estaba toda ella igualmente limpia. Y entonces, claro, me tocaba hacer una campaña como las de entonces, ¿no? La señora y la mamá, que la hija le dice, mamá, tengo un problema, mamá, no sé qué hacer porque las camisas me quedan sucias, los puños, los cuellos. Entonces la madre le tenía que decir, rocíalas con Elvi de Netol, que así se llamaba el producto. Yo no hago esto, o sea, yo no hago esta campaña, me niego a hacer una campaña más de este tipo, ¿no? Y se me ocurrió una idea, y era que 2 saltadores olímpicos se subieran a la piscina, que luego fue la Olímpica en Barcelona, pero esto es mucho antes, vestidos con un bañador y una camisa. A uno, antes, la señora había rociado los cuellos y los puños de la camisa con el Elvi, y al otro no. Entonces subían a la palanca, se tiraban, hacían un salto mortal en el aire, caían dentro del agua, se movían en redondo, como en la lavadora, dentro de la piscina, o sea, hacían ruedas dentro de la piscina y salían. Al salir por las escalerillas, la señora miraba a uno y decía, perfecto, tienes la camisa perfectamente limpia. Y al otro, ¡pup!, lo volvía a tirar a la piscina y le decía, tienes que seguir lavando la camisa. O sea, era una analogía, de hecho, pienso que muy creativa, porque decíamos todo lo que había que decir, que hay que rociar en la camisa, que la camisa se lava como todas las demás, se le da vueltas dentro de la lavadora y que si una está rociada y la otra no, pues que una queda limpia y la otra no. Pero eso en un ambiente totalmente diferente, en un sitio diferente. Y cuando la gente vio el anuncio, a la primera vez entendió que el Elvi era un buen producto para solucionar el problema. Sin mostrar un ambiente doméstico, sin mostrar una lavadora. Sí. Y yo, ese anuncio, bueno, todavía ahora, en alguna ocasión, en alguna conferencia, lo pongo. Se ve muy antiguo, evidentemente, porque lo es, pero la idea continúa siendo potente, ¿no? Y de los que he visto hechos por otra persona, que luego se dio la casualidad que lo conocí y trabajé junto con él, Steve Hayden se llama. Era un anuncio que vi en el año 1984 para el lanzamiento de Apple. El de Apple Macintosh. El que imitaba... El Gran Hermano. Claro, el Gran Hermano. O sea, 1984 no será como decía Orwell que iba a ser el 1984. Lo dirigía Tony Scott, Tony o Scott Ridley Scott, uno de los dos le dirigía. Me parece que era Ridley Scott. Sí. Y el creativo era Steve Hayden, que trabajaba entonces, creo que era para BBDO en Nueva York, y Ogilvy lo fichó. Y cuando Ogilvy creó el Consejo Creativo Mundial, que éramos 5 creativos, Steve Hayden era uno, Robin Pater de Sudáfrica era otro, bueno, éramos 5, y claro, trabajé mucho con Steve Hayden, que era el que había creado este anuncio, que era un tipo muy brillante, muy normal como señor, ¿no? No hacía aspavientos, ¿no? Pero tenía ideas como esta, ¿no? Ese anuncio me impactó mucho porque además salió una vez, que es lo que yo he dicho siempre, la publicidad tiene que vender a la primera. No me gustan los spots que tienen que salir 20 veces para que el cliente diga, vale, compraré el producto. Sí. No, yo siempre he dicho a mis creativos, nuestro anuncio tiene que ser uno de los que se recuerde. La gente recuerda 3 anuncios del día anterior nada más, de promedio. Pues quiero que sea uno de los 3 que la gente recuerde mañana
Y segundo, tiene que vender la primera. O sea, que la gente cuando ve el anuncio una vez, tiene que ser suficiente para que diga, voy y compro el producto. Y este lo conseguía. Bueno, solo salió una vez además, o sea que explicó que había salido un ordenador absolutamente revolucionario. ¿Y la última campaña que hayas visto por ahí que te haya robado la atención y un poco el corazón? ¿Te haya robado o se haya ganado también? Sí, la que hizo Tony Segarra Sí. para el BMW, Sí. con la mano que sale del Sí, coche sí. y va haciendo estas ondas. Estuve aquí hablando con él, con Tony, es fantástico. Esa campaña es maravillosa. Yo creo que es una campaña brillante, apenas se ve el coche, No se ve, en claro. cambio te crea una sensación de que conducir un BMW es otra cosa fantástica. Yo, de las campañas de los últimos años, no es muy reciente. No, esa es como de 2001, por ahí, o 2002, Bueno, es las increíble. campañas, digamos, de este siglo, Claro, esta creo que es la más brillante. pues que porque me acordé viéndolo después de hablar con él, que parece antes de ayer, pero es que ya tiene años tiene años. y es Y se lo he dicho muchas impresionante. veces porque me sigo viendo mucho con Tony Segarra. Es de los policiales con los que me veo más últimamente y que tenemos conversaciones estupendas y vamos a comer a menudo. Y Bueno, tenemos- te llevará a buenos sitios porque a él le gusta comer bien. Sí, le pero gusta. ahora No, se cuida mucho. no podemos ir a comer según qué día porque él hace la dieta esta Sí, alternativa y hay, no sé, 2 días por semana que no come. hace ayuno de estos El ayuno es intermitente. el alternativo, sí. Pero bueno, un tipo encantador y con el que me hubiera gustado trabajar con él. Es más, fui yo el que le dije a Martin Sorrell que comprara su empresa para incorporarla a Ogilvy. Y la compró. Pero la incorporó a Thomson y cuando yo me quejé dije, hombre, Martin Sorrell, que te he dicho que la compres para nosotros, no para... No, pero la Thomson la necesita más. Bueno, pero me hubiera gustado tenerlo junto a mí trabajando. ¿Y algún error que hayas cometido que ahora notes, o sea, que pienses años después de temas de publicidad o con algún cliente, algo así que te venga a la cabeza? Hombre, muchos, seguro que he cometido muchos. Déjame pensar cuál es uno de los más notables que he cometido. Seguramente no abrir Madrid antes. Yo abrí mi agencia en Barcelona el año 75, mi segunda agencia. Tuve una primera, que es la que hizo las campañas de Filomatic. Luego fiché por una agencia de publicidad española. Quizá ese fue el mayor error que cometí en mi vida, porque me prometieron que querían asociarse a una multinacional y luego no se asociaron y luego me tuve que volver a ir porque yo no quería ser empleado de una empresa española de publicidad, yo quería ser socio de una multinacional. Quizá ese fue el mayor error que yo he cometido. Y a los 2 años de estar en esta empresa me fui cuando me dijeron que no tenía ninguna intención de asociarse a una multinacional y volví a abrir mi agencia en el año 75. Y la abrí solo en Barcelona y hasta el año 80 no la abrí en Madrid. Entonces, quizás si lo hubiera abierto en el 80, en el 75 en Madrid, hubiera crecido más rápidamente. Pero bueno, ya creció después y ya se hizo mayor, tanto que hoy en día Ogilvy, yo recupero mi nombre, el nombre Bassat. Sí. Pedí que me lo devolvieran porque Sí. en un momento que ya no era, Claro. yo ya no estaba, no tenía sentido que se siguiera llamando Bassat. Y yo a mi empresa familiar la he llamado Bassat Partners. Hoy en día Ogilvy ya es más importante en Madrid que en Barcelona, pero le ha costado años. Y a lo mejor si hubiera abierto al mismo tiempo Barcelona y Madrid hubiéramos crecido más armónicamente juntos, ¿no? Pero no, el error mayor fue aceptar aquel trabajo en esa empresa española que me prometió que se asociaría a una multinacional. Luego cambió el consejero delegado y el nuevo consejero delegado dijo que que el banco, que era propiedad de un banco, no necesitaba socios. Entonces, bueno, me fui y fui yo el que me espabilé para asociarme con Ogilvy. Tiene mérito Ogilvy porque ha dado nombre a Ogilvy, por supuesto, es una enorme. Y luego David, que es otra también una Sí. boutique pequeña, pero muy buena. Buenísima. También, o sea, 2 veces Sí. con su propio nombre ha tenido éxito. Sí. Y una ciudad o un país que te fascine especialmente, que te encante, que te abra la cabeza. Nueva York. Nueva York. Yo, entre el año 75 y el año 80, fui 12 veces a Nueva York, periodos de 1 mes y medio cada vez. O sea, estuve un total de 1 año y medio aprendiendo a hacer televisión. Ya había hecho un acuerdo técnico con Ogilvy, todavía no nos habíamos asociado,
pero eso me permitió ir a aprender a hacer televisión con ellos. Y recuerdo la primera vez que yo ya era presidente de mi agencia, en el año 75, y llegué a Nueva York, me citaron a las 8 de la mañana en una productora, llegué vestido con americana, corbata, etc. Y me recibió el director de producción, que se llamaba Bill Kororus, me acuerdo muy bien, era de origen griego, y me dio la bienvenida y me dijo, bueno, Luis, pues ves este decorado que está aquí, hay que ponerlo allá. Y yo dije, ay, perdona, pero quizá mi inglés no es muy fluido todavía, ¿no? ¿Me lo puedes repetir? Que ese decorado que está ahí lo pongas allá. Bueno, me quité la americana, me arremangué las mangas, me desabroché la corbata y moví el decorado. Y me pasé un mes y medio moviendo decorados, moviendo luces, sirviendo cafés. Yo, que ya era presidente de mi agencia. Pero le habían dado instrucciones de que me enseñara desde el principio. Me trató como un becario el primer mes y medio y así aprendí muchas cosas. Y luego la segunda vez mejor, la tercera mejor, y a la 12ª vez ya escribía guiones de televisión con Riva Corda, que era la creativa que sustituyó a David Ogilvy en Nueva York. Y Nueva York me enamoró. Ya había estado antes, pero esos periodos de un mes y medio, que además a las 6 se acababa el trabajo normalmente, Claro. y la gente se volvía a sus casas, que normalmente vivían fuera de Manhattan, y yo entonces estaba con mi mujer casi todas las veces, pues me iba a ver galerías de arte, me iba a ver museos, paseábamos por Nueva York, y seguramente de no vivir en Barcelona, quizá viviría en Nueva York. Y un talento oculto que a lo mejor tengas tú, que se te dé muy bien, a lo mejor hacer café y mover decorados después de tu experiencia. No tengo mucho talento, ¿eh? Tengo el imprescindible para haberme defendido en la vida, ¿no? Pero yo creo que consigo las cosas de la vida poniendo los codos encima de la mesa y trabajándolo. En el colegio, en mi colegio, yo era el primero de la clase, entonces te daban el orden en el que estabas en tu clase, y yo era el primero. Y esto me lo recordaba el otro día un compañero mío muy inteligente, arquitecto. Decía, tú eres el primero, ¿no? Siempre. Bueno, pero no era, te aseguro que había gente más inteligente que yo en clase. Pero yo llegaba a mi casa y quizá por un miedo a no hacerlo bien al día siguiente, no saber contestar, pues me ponía a trabajar como un bestia, ponía los codos encima de la mesa, y hasta que no me sabía aquello bien, hasta que no sabía resolver aquel problema, hasta que me pasa con los sudokus. Yo hago sudokus. Sí. Y sí, ahora estoy en categoría de maestro, que es mucho, ¿eh? Es la máxima. Y hasta que no me sale el sudoku no lo dejo. Y como el ordenador ahora te dice mucho, antes lo hacía en el periódico y no sabía nada, o sea, me salía y ya está. Ahora el ordenador me dice cuántos minutos he tardado en resolver el sudoku. Claro, sí. Y cuántos menos que la gente que lo ha resuelto más rápido. Y puedo tardar 70 minutos en terminar un sudoku. Se dice fácil, pero si hace falta los paso, ¿no? No hago un sudoku al día, pero hago, no sé, 1 o 2 por semana. Creo que es bueno mantener el cerebro ocupado, ¿no? Por lo tanto, a tu respuesta, a tu pregunta sobre el talento, te diré El sudoku. que creo que no tengo ningún talento oculto ni visto, ¿no? Tengo el talento natural y normal de una persona natural y normal. Y lo que pasa es que trabajo mucho las cosas, siempre. Las trabajo mucho. Mira, en deporte no fui ni mucho menos el mejor corredor, ni el mejor nadador, ni el mejor... En deporte he ganado muy pocas cosas. Quizá en judo gané alguna medalla, ¿no? O alguna copa. Pero nunca he sido un deportista muy... Pero en cambio lo hacía bien, oye, porque entrenaba como un bestia. En fútbol, por ejemplo, que es un mundo que está muy cercano a mí, o yo muy cercano a él, ¿no? En fútbol era reserva del equipo de mi colegio. No era del equipo titular, porque no era muy bueno. Y jugaba en medio del campo, porque en aquella época el medio era para que no molesten, ¿no? Ni los que hacen los goles, ni los que paran a los delanteros contrarios. En el medio, tal. Pero en cambio, me ensayé los penaltis como nadie. O sea, me entrené a tirar penaltis y faltas, de estas con efecto por encima de la barrera, como nadie. Y bueno, aunque no era muy bueno, los penaltis los tiraba yo y las faltas las tiraba yo. ¿Por qué? Por la tenacidad en ganas de aprender. Y esto ha sido un poco mi vida, ¿no? O sea, no había carrera de publicidad cuando yo empecé. Yo hice 1 año de Derecho y 4 de Económicas, y igual que era muy bueno en el colegio, en la universidad fui mal estudiante. Pero luego descubrí un posgrado
en la Escuela de Ingenieros para que los ingenieros que querían dedicarse a la dirección de empresas tuvieran una idea de lo que era la empresa, donde se enseñaban marketing, publicidad, investigación de mercado, todo esto. Y me tiré de cabeza a ese posgrado y bueno, ahí saqué sobresalientes de todo, 2 matrículas de honor, la de publicidad y la de marketing, y 2 ofertas de trabajo, la de publicidad, el profesor de publicidad y el de marketing. Y no acepté ninguna y abrí mi agencia de publicidad directamente, ¿no? Pero te decía esto porque el profesor de publicidad me recomendó 17 libros, entre ellos Confesiones de un publicitario de David Ogilvy, y me los leí todos ese año y los subrayé y los casi memoricé, ¿no? Y bueno, ahí aprendí. Es decir, que más que talento natural, yo he tenido talento aprendido. Talento aprendido. Perseverancia o tenacidad, sí, sí. Y de justo que hablabas antes de que leéis, que Carmen lee mucho, ¿algún libro últimamente que os haya gustado mucho, os haya inspirado? Estoy leyendo un libro que no sé por qué no lo había leído antes, de Primo Levi, que se titula Si esto es un hombre, y que lo escribió al salir de Auschwitz. Un primo de mi padre estuvo en Auschwitz 1 año y medio, consiguió escapar el último día del campo. Recuerdo que venía a veranear donde nosotros, a la playa, en Barcelona, al lado de Barcelona, en Caldetas, y siempre llevaba camisas de manga larga y no. Yo le preguntaba a mi padre, oye, en pleno verano, ¿cómo es que este señor siempre? No, porque tiene un número tatuado en el brazo y no quiere que la gente le pregunte, no quiere explicarlo. Y nunca lo explico. Y a los 70 años, su hija, que estudió psicología, probablemente influenciada porque su padre no conseguía abrirse, lo inscribió en un curso de baile. A su padre le gustaba mucho bailar y que de hecho era una terapia, no era un curso de baile. Y en unas cuantas sesiones de estas de baile, este primo de mi padre, que se llama León, explotó y contó lo que le había pasado. Y entonces escribió un libro. Bueno, la familia le animó a que lo escribiera y escribió un libro que se llama Vouloir vivre, que quiere decir querer vivir, que es lo que él pensó al entrar en Auschwitz. Yo quiero vivir, yo quiero salir de aquí. Salió pesando 34 kilos. Y tal vez yo no había leído el libro de Primo Levi porque como había leído el de mi primo, a lo mejor pensaba, 2 personas que han vivido lo mismo, me va a borrar el libro de mi primo, ¿no? Y el libro de Primo Levi es excepcional, aunque explica lo mismo, curiosamente explica lo mismo que explicaba el libro de mi primo León, y es el que estoy leyendo en este momento y me está impactando mucho. ¿Y un punto de inflexión que tuvieras en un momento que cambió tu vida? Cuando me casé, sin ningún género de dudas. O sea, yo de soltero era una persona normal y corriente y después de bastantes años de noviazgo y de perseverancia para convencer a Carmen que yo le iba a hacer feliz, cuando me casé con ella todo cambió. O sea, mi yo se hizo mayor, ya éramos 2 y con los hijos pues pasamos a ser 6 al final, ¿no? 4 hijos. Con lo cual eso cambió mi vida. O sea, mi familia, que es lo más importante de mi vida, más que mi profesión, más que mi trabajo, más que el arte, más que todo, por encima de todo, de lo que estoy orgulloso es de la familia que hemos construido conjuntamente. A partir de ese momento yo pasé a ser una persona en que me sentía excepcional por lo bien que lo habíamos hecho. O sea, lo bien que estábamos educando a nuestros hijos, lo bien que llevamos nuestro matrimonio, llevamos casi 60 años de casados. Es decir, nos casamos a los 22 y 23 años, que se dice muy fácil. El año próximo cumpliremos 60 años de casados. Ese fue el momento clave de mi vida, la suerte de haber conocido a Carmen y de que nos hayamos complementado también y que no hayamos tenido un solo problema en los 60 años de vida, ¿no? Ha sido un problema entre nosotros 2. Se nos murió un hijo, que ese sí fue un problema gravísimo para los 2, y tuvimos la inmensa suerte de que después nació Quique. Y bueno, pues nos devolvió la ilusión perdida, ¿no? La felicidad perdida. Y ya para acabar, un lema o una frase que podría estar a lo mejor en tu despacho, en tu estudio, que te gusta tener presente. Eres mucho de frases y pedirle esto a alguien, a un creativo publicitario es difícil, pero... Bueno, una que no es mía, yo creo que es de la Biblia, que dice, haz por los demás lo que te gustaría que los demás hicieran por ti. Y yo siempre he tratado a la gente pensando que
yo podía estar en su lugar. Y diciéndoles lo que a mí me gustaría oír si yo estuviera en su lugar, ¿no? Y interesándome por las personas como me gustaría que los otros se interesaran por mí y me preguntaran a mí, ¿no? Y creo que una vez le preguntaron a un rabino, o le dijeron a un rabino, si podía resumir la Biblia en 5 minutos. Dijo, en 5 minutos no, en 5 segundos. Haz por los demás lo que te gustaría que los demás hicieran por ti. Y esa frase yo la he convertido en parte de mi vida, pensar que el otro es como parte de mí, ¿no? O que hay que tratar al otro como si fueras tú mismo. Luis, me lo he pasado fenomenal charlando contigo y también de haber conocido a Carmen, que está aquí, y conoceros a los dos y hablar de tantas cosas, de arte, de publicidad, de creatividad. Ha sido una gozada y lo he disfrutado muchísimo. Te lo agradezco y te agradezco que hayas preparado también el podcast, que en mi opinión creo que es uno de los mejores que me han hecho en mi vida. O sea que muchas gracias. Soy yo el que te doy las gracias a ti. Esto no lo pienso quitar, así que no lo pienso editar esta parte final, así que fenomenal. Que tú quieras.